tiempo, aquí se tenían las opciones todavía hace poco, las opciones de catedral, ¿verdad? Antes, al parecer, esta era la sacristía. De hecho, aquí en esta puerta están los escalones para subir al presbiterio antiguo. Entonces, por aquí salían a celebrar, ¿sí? Ahora, ya con la remodelación y bueno, muchas cosas que ha habido, se ha dedicado pues a los obispos. Aquí tenemos los obispos que ha habido en Aguascalientes, comenzando con José María de Jesús Portugal de Cerratos, primer obispo de Aguascalientes. Él era fraile franciscano. Y antes de ser obispo de Aguascalientes estuvo en asientos, antes en asientos estaban los franciscanos. Ahí vienen las fechas de cuándo a cuándo. Obispo de Aguascalientes. ¿Cuándo dijimos que se eligió la diócesis de Aguascalientes? 1521. Dice que llegó hasta el 2 de julio de 1902. Entonces ya estaba la diócesis de todo, pero no teníamos obispo. Hasta 1902 llegó efectivamente el obispo y él duró hasta el 27 de noviembre de 1912. Prácticamente 10 años de obispo. Después siguió Ignacio Valdespino y Díaz, ¿sí? Del 10 de mayo de 1913. Quiere decir que hubo más o menos 6 meses de sede vacante, así se le llama, cuando no hay obispo, cuando no hay papa, y murió en el destierro el 12 de mayo de 1928. ¿Por qué murió en el destierro? Porque estamos en la plena guerra cristera y pues los del gobierno no querían, especialmente a nuestro obispo Valdespino y Díaz y a Orozco y Jiménez de Guadalajara, y a otro, eran 3 que no querían. Entonces él muere en el destierro en San Antonio, Texas. Pero muere normal. Sí. Para ese entonces ya le ha ordenado como obispo auxiliar José Luis López González, que luego se queda como titular, ¿sí? 3 de enero de 1930, quiere decir 2 años, y se debe a cuando estaba en el administrador, no es el obispo titular hasta que Roma lo tiene, hasta 11 de noviembre de 1950, que ya lo declararon general. Él está en proceso de canonización, que se debe declarar como santo, y hay varias etapas. Entonces, cuando se abre un proceso de canonización, se les nombra como siervos de Dios. Entonces, de siervo de Dios sigue el título de venerable. Ahorita ya el Papa ya lo nombró venerable, y de ahí sigue beato, de beato, santo. Entonces, estamos ya unos pasitos de que se ha declarado santo. Sí, ahí está su casa religiosa en el Señor. Cuarto obispo, señor Salvador Quesada Limón, de 1951 hasta 1984, con dificultades aquí en Aguascalientes porque se implementó el Concilio Vaticano II, y bueno, y junto con él estuvieron en el gobierno los 2 obispos que están allá, que muchos yo creo que me identifican y conocían y habían escuchado, Monseñor Alfredo Romario, Monseñor Díaz. Ellos ayudaron en el gobierno a Don Salvador. ¿Y qué saben? Pues de Salvador, porque Monseñor Rafael Muñoz, que es memoria, del 1 de agosto del 84 al 27 de junio del 98. Yo ya estaba en el seminario y me tocó escuchar su renuncia. Luego viene Monseñor Ramón Godínez Flores, también de feliz memoria, del 27 de junio del 98 al 20 de abril del 2007, muere de cáncer. ¿Sí? O sea, todavía fuerte y todo, el cáncer en páncreas, y por eso murió. Y llega nuestro actual obispo, Monseñor José María de la Torre Martín, desde el 13 de marzo del 2008 a la fecha. ¿Sí? Cambiaba sus por billetes de Para dar a los pobres. Para darle a los pobres. Sí. ¿Qué imagen es la que está aquí en el centro? Ya aprendimos iconografía. Así bueno, La Virgen del Rosario. Del Rosario. La Virgen del Ya, Rosario. con el Muy himno. probablemente autor Miguel Cabrera, pintor más importante de la época colonial. ¿Sí? Y aquel cuadro que está ahí, que no sé por qué está en este lugar ahorita, es el Papa León XIII. Quizá porque fue el que decretó la erección de la diócesis de Aguascalientes. Quizá por eso, porque yo no lo veo claramente. Pasa
pasamos a la sacristía actual. Tenemos esta pintura muy bonita, muy valiosa, hecha expresamente para este lugar. La mandó a hacer el señor cura Manuel Colón de Larreategui. Nos han escuchado hablar de la calle Larreategui, ¿verdad? Sí. Pues es en honor a este gran párroco que tuvo Aguascalientes. A él le debemos muchas de las obras religiosas y civiles de la época colonial aquí en Aguascalientes. Manuel, Párroco Manuel Colón de Larreategui, que pues él se quedó enamorado de Aguascalientes, pasó a ser después canónigo de la Catedral de Guadalajara, pero sin embargo siguió teniendo muy presente su parroquia anterior y él siguió apoyando a Aguascalientes. Él manda hacer esta pintura que nos representa a la Virgen de Loreto. Aquí está, fíjese que la acaban de limpiar. Bueno, la pintura es de acaban de descubrir la fecha para la limpiar. La están restaurando todavía. Ya lleva como 3 años. Porque pues es de la época de la colonia, 1730, 1750. Por ahí, me parece que esta ya la mandó cuando estaba en Guadalajara. ¿Y en qué tiempo estuvo aquí en Catedral? Sí, porque antes era aquí la parroquia de la Asunción. Fíjense que antes no era Dios, se puede ser la parroquia. Era el estuvo aquí. Es un hombre que vale la pena conocer su vida. Sobre todo por sus muchos pendientes. ¿Era español? Ya era criollo. Sí, era curiosamente hay un dato. Observa de que se pudiera corroborar con otras fuentes. Dice que era descendiente ya cercano de Cristóbal Colón, por eso el apellido de Colón. Por lo menos trae aquí que 1733, 1758, por su estancia aquí en Aguascalientes. Mucho. Por eso les digo, vale la pena el Manuel Colón de Larreategui. No se le viene a la mente así nomás una cosa que nos diga de esto. Pues aquí traemos la biografía. Dice, si pudiéramos aceptar que hay seres predestinados para realizar solo obras cumbres, tendríamos que reconocer que donde el doctor Manuel Colón de Larreategui puso su mano o su intención, quedó marcado con el signo de perdurar por siempre la memoria de quienes han tenido la dicha de contemplar. Si aceptamos lo anterior, nos queda claro que las obras de Villaseñor tienen el signo de magnificencia. Un ejemplo es la actual Catedral de Aguascalientes. Él fue el que impulsó para que se terminara este edificio. Antes de este hubo otros, entonces él motivó para que se terminara. Ya lo habían comenzado, pero no se terminaron. Sobria estructura con un frontispicio impresionante y un conjunto que precisamente por su sencillez queda como imborrable huella del doctor Colón de Larreategui. Lo mismo podemos decir del puente de San Ignacio, pequeño en construcción, macizo y sobrio, como si fuera esta la característica primordial del señor Colón de Larreategui. ¿Alguien conoce el antiguo puente hacia San Ignacio? Sí. Está ahí por Colinas. Pues también el motivo. Por eso les digo, no nada más obras religiosas, el motivo también obras civiles. Y ese puente no se le ha cuidado lo suficiente, o sea, ya se le restauró, pero luego los cholos van y lo pintan, y luego ya ahorita ya hay mucho flujo de vehículos por ahí y eso va deteriorando la estructura, ¿verdad? Cuando no fue hecho para permitir tanto paso de vehículos. Solo para los carruajes. Y la cantidad, ¿verdad? Aunque en ciudad carruajes pudieran tener cierto peso, pero no esa cantidad lleva de flujo de vehículos, entonces van dañando las estructuras, ¿sí? Pero entonces vemos la importancia, ¿verdad? Que
Miren, dice, las obras de don Manuel Colón de la Reatigue tienen el sello de lo que perdura, como su conducta y su amor a Aguascalientes. Y aún después de que fue trasladado a Guadalajara, pensaba en nuestro Aguascalientes. Por ello envió 13 obras magistrales de la pintura, Nuestra Señora de Loreto, que estamos contemplando, y la colección de cuadros de los 12 apóstoles, que ahorita vamos a ver si nos dejan pasar a la pinacoteca de aquí de la catedral. Aquí encontramos varias obras también muy importantes, como estas dedicadas a San José, ese cuadro grande, y estos de acá que si se fijan hablan de la vida de San José, y los esposos de la Virgen, el sueño de San José, el taller de día y la muerte de San José. Nunca había visto la muerte de San José. Acá está la familia, que muy probablemente estuvieron presentes en un altar que en este libro lo describe como magnífico, dedicado al Señor San José. En este lado tenemos restos de un retablo, probablemente también barroco, en la iglesia de San Juan de Dios. ¿Alguien sabe dónde estaba la iglesia de San Juan de Dios en Aguascalientes? La iglesia de San Juan de Dios es la actual iglesia o templo de San José. Lo que es el Cecati que está atrás, que fue también lo que le quitaron a la iglesia, la desamortización de bienes, ¿verdad? Junto con la escuela que está a un lado y la otra escuela que está atrás, que era parte del convento y de parte de las huertas. Les digo que los conventos tenían que ser autosuficientes, era parte de todo el convento, que fue fundado para los padres juaninos. ¿Sí? ¿Por qué juaninos? Porque fueron fundados por San Juan de Dios, y su ministerio todavía la fecha es atender hospitales. Entonces ahí fue el primer hospital de Aguascalientes, de ahí de los juaninos. Entonces antes el templo de San José estaba dedicado a San Juan de Dios, se destruyó el altar del retablo y no sabemos por qué, a fin de cuentas mandaron estos restos de pintura aquí a lo que es la catedral. Sí, pero son restos del templo. Con el paso del tiempo, quizá ya estaba ahí la imagen y a veces por devoción de la gente es muy fuerte. Entonces se van los juaninos, se van quienes le daban el nombre también al lugar. Muy probablemente se dijo, bueno, vamos poniéndole San José. Ya luego que vayamos allá vemos un poquito más de la historia de San José. De hecho, de San José hay un libro sobre el templo. Ese lo pueden comprar en la librería católica. Es de pasta dura, está muy bonito. Se ve algo de esto. De las dudas ¿Qué santo es? Es que sus ojos para arriba y el bastón como que a mí me recuerda al alma. Sí, estoy viendo. Acuérdense que mucho cuenta también los atributos. No sé si se parece a San Benito, pero también aquel se parece a San Benito. Entonces también puede ser San Francisco de Paula. Aquí hay que ver mucho la iconografía, sí. Como que sus ojos para hacia arriba y su bastón, como que a mí me recuerdan algo de cuando estaba chica o vi algo. Sí, le digo que eres de San Francisco de Paula, que trae el cordón también. Y Benito no lo usaba, y acá entonces probablemente que es San Benito. ¿Usted dice San Francisco de Paula? De Paula. No, es de San Antonio. San Francisco de Paula, fundador de la Orden de los Mínimos. Sí, porque si los franciscanos eran los menores, él dijo, nosotros somos los mínimos, somos más pequeñitos. Aquí tenemos dos pinturas también, muy probablemente de Miguel Cabrera, que no me acuerdo qué santas son, para que me pregunten. Como lo dejan de tarea, porque sí me lo han dicho, pero no recuerdo. Sí. Este de la Virgen está muy bonito. El de la Virgen del Refugio, sí, que este es más moderno, ¿verdad? Este no es tan antiguo. Tenemos en esta parte esas fuentecitas que antes se utilizaban para lavar las manos y que pues se puso cuando ya aquí se eligió Dios. Entonces ahí trae la fecha cuando se construyó. Vamos a ver si podemos pasar a la pinacoteca. Ya podemos pasar a la pinacoteca.
no van a hacer aquí el pisadero y nos va a regañar la señora. No, deje que por lo menos le escuche un poquito. Hasta mero arriba. ¿Otra escalera, padre? Gracias. ¿Otra escalera? Sí, hasta arriba. Ya voy para allá. Hasta arriba. ¿Vas a intentar abrir? Sí. Vamos a abrir. Gracias. Le voy adelantando para ir. Gracias. Agarrando camino. Si no me llego. Sí, sí, sí. ¿Una vez habían subido hasta acá arriba? Sí, aquí Una vez nos- habían subido, bueno, algunos poquitos y las reuniones de la Padre liga. Castañeda, Ah, ok. de Biblia. Aquí vienen sus clases de Biblia con él. A ver, si gustan sentarse un momentito, vamos a seguir explicando de catedral y luego siguen tomando las fotos. Tenemos aquí la colección de los 12 apóstoles y además la Virgen María, que como ya mencionamos, nos regaló a Aguascalientes don Manuel Colón de la Reate. ¿Sí? Un párroco muy importante para Aguascalientes, una persona muy importante para la ciudad, por todo lo que él promovió para la villa en aquel entonces. Les sigo leyendo y transmitiendo algo de la historia de la catedral que quedamos pendiente ahí en el atrio. Es el templo parroquial, la parroquia de la Asunción. El alcalde mayor de la villa de Aguascalientes, don Juan de Monroy, quien ya desde 1599 había comenzado a regularizar la traza de la población, consiguió en 1601 que la mitra de Guadalajara nombrase un párroco doctrinero en la persona del bachiller don Bartolomé Rodríguez de la Vera. No hay duda que entre 1602 y 1605 ya estaba fundada la parroquia como beneficio. No se sabe exactamente cuándo se fundó la parroquia, porque no hay un decreto de erección como hoy sí se da y que muy probablemente en aquel momento ya se daba, pero no se tiene, no se ha encontrado. A veces los documentos o bien se destruyeron, o bien se perdieron, o bien andan traspapelados, también ha sucedido, y después de mucho tiempo los encuentran, pero sin embargo se tienen ya registros de bautismos entre estas fechas que aquí se marca, de 1602 a 1605. En la parroquia de Teocaltiche hay registros de bautismos desde 1590, si no me recuerdo. ¿Sí? Pero la parroquia de Teocaltiche se funda en 1550, la parroquia más antigua de nuestra diócesis. Pero no hay registros de bautismos entre 1550 y 1590. ¿Qué pasó? Quizás se perdieron esos libros primeros, quizás se quemaron, no sabemos qué pasó, pero no existen esos libros. La diócesis de Guadalajara se fundó en 1548, ¿sí? Y se funda con sede en un pueblo que se llama Compostela. No sé si alguien lo conoce o ha escuchado hablar. Entonces, cuando hablamos de la diócesis compostelana, estamos refiriendo a la diócesis, arquidiócesis ahora de Guadalajara. ¿Sí? Compostela fue un tiempo capital de México, ¿no? De México, no, de la Nueva Galicia. El centro de la Nueva Galicia, sí. Sí, y
pero como hace mucho calor porque ya están cerca de la playa, los obispos, ninguno se quiso ir a Compostela y terminaron por trasladar la sede de Compostela a Guadalajara. ¿Sí? Está como la diócesis de Antequera. ¿Alguien sabe dónde es la diócesis de Antequera? Antequera. Diócesis de Antequera. ¿Alguien sabe cuál es? Ahí sabe, Oaxaca. Oaxaca es la diócesis de Antequera. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa acá cuando escuchemos la diócesis compostelana o de Compostela, pues es la de Guadalajara. ¿Sí? El obispo que erigió la parroquia de la Asunción fue seguramente, les digo, no está el dato así bien preciso, don Alonso Mota y Escobar, quien rigió la diócesis de Guadalajara de 1598 a 1606. La parroquia de la Asunción tuvo sucesivamente 3 templos parroquiales. El primero fue probablemente una sencilla ermita de adobe, cuya ubicación queda incierta, aunque algunos historiadores la colocan en un sitio cercano al actual templo de San Diego, y otros la ubican donde está ahora la Merced, lo que ayer decíamos, ¿verdad? No podemos hablar aquí propiamente de parroquia, sino que fue así como el primer lugar donde ya hubo culto, donde hubo presencia religiosa. Pero bueno, aquí lo está poniendo el padre Ricardo Martín del Campo como la primera parroquia, o como la primera sede de la parroquia. ¿Sí? Perdón. Déjenme ver dónde quedé. Consta documentalmente que ya en agosto de 1612 la primera iglesia parroquial fue visitada por don Bartolomé de Arvide, visitador por el obispo de Guadalajara, quien hizo varias recomendaciones al segundo cura, don Gabriel Ordóñez, en relación a la pila bautismal, a las crismeras y a la terminación de la nueva iglesia. En 1609, el oidor de la Real Audiencia de Nueva Galicia, don Gaspar de la Fuente, manda expresamente que las construcciones de la villa se hagan con traza y que a un lado de la plaza quede la iglesia. Seguramente esta era la iglesia comenzada, que no se había terminado, ¿verdad? A que se refiere el visitador Arvide en 1612 y la que fue bendecida en 1621. Esta segunda iglesia parroquial, que debió ser bastante amplia para tener 7 altares, recibió la visita pastoral de los obispos de Guadalajara en varias ocasiones: 1621, 1627, 1667 y 1673, según consta por las respectivas actas. En 1620 existía ya la primera casa cural a un costado de la parroquia, que muy probablemente estaba donde hoy está el Teatro Morelos, la primera casa cural. Obviamente estaba el templo, pues al lado tenía que vivir el padre. En 1704, siendo párroco don Antonio Flores Acevedo, se inició la construcción de la tercera iglesia parroquial, que actualmente es la Catedral Basílica. Esta es la tercera construcción, pues, considerando lo de la ermita, que está incierto el lugar de su ubicación. La construcción avanzaba muy lentamente, a pesar del apoyo decidido que le prestó el licenciado Matías de la Mota Padilla, alcalde mayor de 1730 a 1732. El dinámico y famoso párroco doctor don Manuel Colón de Larreategui, llegado en 1733, se empeñó personalmente en la construcción de esta iglesia, de manera que consiguió terminarla en su cañón, cruceros y bóvedas, y la bendijo él mismo el 22 de septiembre de 1738. ¿Cuál era esta iglesia? La cruz latina que todavía percibimos en la catedral, ¿sí? Esta dedicación de la iglesia se celebró con solemnes y alegres fiestas populares que se prolongaron del 4 al 19 de octubre. La fachada principal de nuestro templo máximo presenta un conjunto de retablo de piedra de 3 cuerpos en estilo barroco salomónico, que les digo que está en duda porque al parecer no es que las columnas están retorcidas, lo que está retorcido es la guirnalda que tiene alrededor, y el barroco salomónico, porque dicen que así eran las
columnas del Templo de Salomón están torcidas las columnas. En San Luis Potosí hay varios ejemplos de barroco salomónico. Ya se me perdió. Aquí está. 1744 se estrenó el retablo de su altar mayor, artística obra de madera dorada, fabricado por Felipe de Ureña. Ese retablo era barroco. Felipe de Ureña fue el retablista más importante de esta zona del occidente y centro de México durante el siglo XVIII. Retablos barrocos. En Guanajuato, él era originario me parece que de San Luis Potosí o de Guanajuato, pero él trabajó mucho en Guanajuato, ¿sí? Y de ahí se difundió el estilo que él desarrolló, que es el barroco estípite, así se le llama. El barroco estípite es como el retablo que tenemos en Guadalupe, el de cantera, que no es el original, pero ese es el retablo, digo, ese es el estilo barroco estípite. ¿Barroco qué? Estípite. Para que vean que el barroco no era una sola manera de construir, tenía sus variantes, ¿sí? Ya por lo menos ya escuchamos barroco salomónico, barroco estípite y el churrigueresco también es otro estilo, ¿sí? Que después fue sustituido por otro de cantera y en 1912 por el actual altar mayor de mármol blanco. Además del altar mayor existían otros varios altares o retablos. En 1764 se terminó de construir la primera torre, la del lado norte, sí, la de este lado. Siendo párroco el doctor don Mateo José Arteaga. Durante muchos años el cementerio o campo santo parroquial rodeó el templo por el lado sur y por el frente, hasta que disposiciones dictadas por el ayuntamiento en 1837 lo hicieron desaparecer. Quiere decir que tenemos tumbas de este lado, perdón, de este lado y de este lado, ¿sí? Lado sur y lado oriente. A mediados del siglo XIX se amplió la iglesia parroquial con la construcción de 2 capillas a ambos lados, ¿sí?, de la nave. Dichas capillas se construyeron por solicitud y devoción del padre Francisco Ruiz Esparza, quien en varias ocasiones ocupó el itinerario de la parroquia. Por fin, el 7 de abril de 1894, la iglesia parroquial de la Asunción fue consagrada por el ilustrísimo señor obispo de Zacatecas, Fray Buenaventura Portillo, con la autorización del doctor don Pedro Loza, arzobispo de Guadalajara, siendo párroco don Mauricio M. López. Nuestra iglesia matriz es llamada también basílica, porque el cabildo de la Basílica Lateranense de Roma, la catedral del Papa, dio decreto de agregación de esta parroquia a dicha basílica. Ahí está el letrero que estaba a la entrada, el 14 de marzo de 1794. Por su parte, el arzobispo Loza ratificó en 1893 el pase de la autoridad diocesana para que el templo parroquial se siguiera considerando agregado a la Basílica Lateranense, para efecto de obtener ciertas indulgencias. Hacia el año de 1761, la antigua casa cural estaba en ruinas y por eso el párroco doctor don Mateo José de Arteaga construyó otra hermosa casa de curas, así la calificaba él. Esta fue conocida después como la casa del vicario, pues ordinariamente el párroco de la Asunción era vicario foráneo del obispo de Guadalajara para esta zona. Dicha casa ocupaba la acera poniente de la plaza principal, al lado sur de la iglesia. Quiere decir, lo que hoy es el jardín de las Jacarandas y el Teatro Moreno, ¿sí? Al lado sur de la iglesia. El edificio completo abarcaba casi toda la manzana y comprendía, además de la casa del párroco, 6 tiendas con sus trastiendas, el portal del frente y el mesón de nuestro amo, que pertenecía a la archicofradía del Santísimo Sacramento. En 1862 fue demolido el portal, que aparece en la pintura que les enseñé hace rato, ¿verdad? Se alcanza a ver el portal que daba hacia aquel lado de la plaza. La casa desapareció posteriormente, el mesón fue luego alhóndiga, depósito y finalmente
el ayuntamiento la cedió a la Junta Constructora del Teatro, que construyó ahí el Teatro Morelos. Desde 1833 el párroco ocupaba una nueva casa cural. Actualmente, como no es parroquia, no hay casa cural. La parroquia es, además, se trasladó de aquí de la catedral hacia el conventito. La sede parroquial actualmente es el Templo del Sagrario, y el curato, la casa cural, que ahorita se le da ese título, pero no la ocupan como tal, es donde está la proveeduría diocesana. Pero la casa por dentro está muy destruida. O sea, lo que está arreglado es donde está la tienda, pero a fondo está muy destruida. Y bueno, el párroco anterior que acaba de dejar, que va a ser el nuevo rector de acá de los seminaristas, trató de arreglarla, pero pues no se pudo. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a la catedral? No había alguien así como muy, pues discúlpeme la palabra, poderoso, o que alguien que no hubiera permitido tirar esos lugares tan buenos como que ahora el Teatro Morelos y que la plaza esa, que estuviera así como lo construyeron. Imagínense qué bonito estaría ahorita. Si no había, ¿quién era el que ahí ganaba? Aquí hay que considerar varias cosas. Una de ellas, algo que ya les decía yo ayer, la villa realmente siempre fue pobre. A pesar de que era paso para Zacatecas y para Guanajuato y para México y Guadalajara, pues en realidad siempre fue pobre. Esto lo alcanzamos a percibir con las casas que tenemos todavía antiguas. Vean el tamaño de los ventanales. Sí. Quienes conocen Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, vean el tamaño de las ventanas de aquellas ciudades. Aquellas ciudades había mucho dinero, había gente muy poderosa, pues aquí era un ranchito, había un pueblito, y entonces no había las magníficas construcciones que nos acuerdan. Y lo poco que teníamos durante mucho tiempo no se valoró. La intención de hacer este tipo de cursos es no valoremos lo que tenemos. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando era niño, que luego me mencionaban, no, pues no sé quién tiene una casa en el centro. Pues ya es el terreno, ya la casa ya no sirve, ya está cayendo. ¿Por qué? Porque la gente no valoraba lo antiguo. Y todavía la fecha hay quien, como ahorita no les dejan patas, las dejan que con las lluvias se vaya deteriorando y la pata se cae sola, no se cayó, ¿verdad? Y ya. Entonces todavía hay gente que no valora nuestro patrimonio cultural. Entonces imagínense, si eso es ahorita, en aquellos entonces, ¿quién valoraba? ¿Quién le tenía que valorar? Entonces, eso nos faltó mucho en la cultura nuestra de Aguascalientes. ¿Cuánto tiempo tiene que Aguascalientes empezó a destruir? Porque nuestro centro está muy destruido. Empezaron a hacer construcciones muy nuevas. Yo pienso que a partir del 1950-1960 se empieza a destruir nuestro centro histórico. Una de mis tías, hermana de mi papá, una vez nos decía, ella vive en Guanajuato, que Salvatierra, Guanajuato, un pueblito muy bonito, muy pintoresco, a mí me recuerda a la Aguascalientes de antes. Quiere decir que ella creció con ese Aguascalientes todavía con calles empedradas, con acequias. Hay gente que todavía vive, ¿se acuerdan de las acequias? Iban corriendo por las calles, los camionetos, ¿verdad? Que llevaban el agua que venía desde los calientes. Entonces, ¿qué tanto tenemos que se empezó a destruir la sede de Aguascalientes? No mucho, pero fue muy rápido. Fue muy rápido. Padre, nosotros nos escuchamos cuando entramos aquí a la catedral, en la primera estación que hizo. Donde está la cruz, donde está ahí derecho, la capitita de la entrada. Sí, les decía que en este libro, el autor del libro verde de la universidad describe varios retablos barrocos que tuvo la catedral, pero con el paso del tiempo pues, se fueron destruyendo y se fueron perdiendo. Entonces, de los retablos barrocos que todavía existen en aquel entonces, está el de Jesús María, que la iglesia de Jesús María se lo compró a la catedral de Aguascalientes. Lo modificaron porque, por ejemplo, ahora tiene un copete así redondo allá en Jesús María, que aquí no tenía. El retablo original terminaba en forma recta. Y otro de los retablos barrocos
de aquel entonces, que existen todavía, es el que estaba a la entrada donde está el Señor del Perdón. Que muchos yo creo que me lo habían visto. Yo tengo realmente poco que me fijé en ese retablo y que leyendo aquí descubrí que era de los originales de aquel entonces y que algún párroco tuvo la graciosa idea de quitarle todo la pintura y el dorado y se quedó así como estoy, de madera natural, pero es barroco original. Y las imágenes que ahorita están ahí no eran las que originalmente tenían ese altar, porque en el barroco sobre todo las imágenes se hacían expresamente para ese retablo y para ese lugar. ¿Sí? Sí, no sé si fue eso lo que... Sí, sí, sí. Sí, es que no se escucha nada. El retablo de madera. Sí. El retablo de madera original que aquí es el que se llevaron a Jesús María o cuál es? No, el retablo de aquí desapareció, se perdió. No. Quedan vestigios, les digo, quedan por ejemplo las imágenes de San Joaquín y Santa Ana, quedan vestigios de ese retablo, de esos retablos barrocos, pero ya el original se destruyó. A veces los quemaban. A veces los quemaban, si no se quemaban con una vela, porque luego en Dolores Hidalgo hay retablos barrocos originales y por ahí, por atrás tienen un andamiaje muy interesante y escaleritas y tienen ventanitas y puertitas ocultas y a veces por la ventanita se asomaban y prendían las velas porque no había luz eléctrica, pero eso propició que muchas veces se quemaran los retablos. Entonces, si no se quemaron, a veces los quemaban cuando los quitaban. ¿Sí? ¿Por qué llevan y traen? Porque luego a veces no hay oro. Y ahora se puede evitar un poco eso con los catálogos que el INA nos está pidiendo, que a veces es un riesgo. También hay gente del INA que pues, se ha asociado con gente maleante y que luego se han robado las obras de arte. ¿Sí? Entonces sí es un riesgo, pero también pues es una forma de medio proteger, ¿verdad?